Muy buenas tardes, mi nombre es Zoraida Rodríguez Guillén y en esta oportunidad voy a dar un testimonio de vida acerca de mi padre Guillermo Rodríguez Vilcapuma, de 75 años de edad. Era un 17 de octubre del año 2020 cuando mi hermano y mi sobrino encuentran a mi padre en el mueble de mi casa en un estado inconsciente, botando un líquido espeso o marrón por su boca. Entonces le dan los primeros auxilios y viendo que no respondía a ellos, lo llevan de emergencia al Hospital San José de Chincha en la noche, en los cuales el doctor determina que su estado de mi papá es realmente crítico y que lo que está botando por la boca es sangre, producto de una hemorragia digestiva alta provocado por un cuadro de intoxicación por alcohol, y que para ello necesita oxígeno y que alguien esté a su lado limpiándole la sangre que estaba botando por la boca y por la nariz. Al día siguiente le hacen el examen de COVID, arroja positivo, trasladándolo al área de cirugía COVID, porque necesitaba más oxígeno. Su cuadro se estaba agravando, aparte del asma que tenía mi padre, se le sumó el COVID. En una radiografía arrojó que una parte de sus pulmones estaba dañado, estaba oscuro y por eso que necesitaba oxígeno. Aparte ya le estaban también adelantando que tenía un cuadro de cirrosis fuerte y otras cosas más que les estaban desencadenando y su presión alta. Todo ello llevó a un cuadro de desesperación. Nosotros como familia, como hijos, no sabíamos qué hacer. Entonces los doctores nos decían que de un 100%, había un 30% que mi papá se podía recuperar y un 70% que no, por la misma edad y el cuadro clínico que se le presentaba. Nosotros en nuestra desesperación, nosotros acudimos donde el pastor Daniel, buscamos la intervención del siervo de Dios para que pueda hacer algo por mi padre. Y él nos llamó a una reconciliación, nos llamó a que nosotros nos pidamos perdón los unos por los otros, nos llamó a que honremos a Dios, a que honremos a nuestros padres, a que honremos los unos por los otros, y que la honra podía desatar la gloria, podía desatar el milagro de Dios. Y así fue, hermanos. Nos hizo recordar, o recordamos en ese momento que hace meses atrás, aquí en mi casa, el pastor Daniel cuando vino, vio un lazo negro en el portón de mi casa, y en la cual cuando él oró y se retiró, ese lazo no se había caído, porque nosotros teníamos que pedir perdón a Dios, nosotros teníamos que honrar a nuestros padres. Habíamos deshonrado a nuestros padres y nos habíamos deshonrado los unos a los otros, pero en ese momento nosotros no hicimos caso a lo que Dios nos había dicho. En ese momento nosotros quizás lo dejamos para después, como muchos cristianos dejan para después la orden de Dios. Pero hasta que en ese momento, cuando nosotros vimos el cuadro de mi papá, el pastor Daniel nos hizo recordar todo eso que había pasado meses antes. Pero en ese momento sí lo hicimos, nos pedimos perdón de corazón, pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a nuestros padres, inclusive a mi padre que no estaba presente, pero en el espíritu le pedimos perdón. Mi madre también le pidió perdón a mi papá, y todos unidos nosotros. El pastor dijo de que sentía tristeza en su corazón, pero confiaba en que la misericordia de Dios era tan grande y que si nosotros nos uníamos y estábamos en oración, Dios podía hacer algo a nuestro favor, algo a favor de nuestro Padre, y así lo hicimos.Nosotros nos pusimos de acuerdo como con nuestros hermanos, nos pusimos de acuerdo con mis cuñadas, con mi cuñado, en hacer una vigilia que empezó desde el 18 hasta el 27 de octubre, el día en que mi papá sale de alta. 28 de octubre que mi papá sale de alta. Lo hicimos esperando el milagro de Dios. Entonces el pastor Daniel siempre estuvo con nosotros. Él siempre estuvo orando por nosotros, apoyándonos en oración. También estuvo apoyándonos en oración el grupo de activación profética, la iglesia El Vencedor, la iglesia Shalom, y nuestros pastores, que también son nuestros padres espirituales. Para ello el pastor Daniel hizo un acto profético que era acerca del pañuelo, en la cual logramos poner debajo de la camilla donde estaba mi papá hospitalizado. Aparte, el profeta Daniel vio también que el sistema que estaba dañado de mi papá era
parte de su sistema digestivo que componía su esófago, su estómago, su hígado. Y él lo vio claramente. Entonces nos dijo que esperáramos y confiáramos en que Dios podía hacer algo. Mientras nosotros hacíamos vigilia, un día nos llama el doctor y nos dice de que su cuadro de mi papá se había agravado y que lo estaban derivando a un sin intermedio, porque necesitaba más oxígeno, más monitoreo y que su saturación estaba siendo más lenta. Entonces, es por eso que lo estaban derivando a esa área y que su vaga no podía bajar de 100 hasta que sucedió lo inexplicable, hasta que sucedió, fue una noche, el 8º día, fue una noche muy terrible porque mientras nosotros seguíamos orando, el doctor le dice a mi hermana de que su haga había bajado a 80, en vez de subir, que estábamos esperando que suba, su haga bajó 80 y no subía, y que si al siguiente día no subía, lo iban a entubar. Es ahí donde el profeta Daniel otra vez nos dijo de que no permitiéramos que lo entuben y que al contrario lo sacáramos de ese lugar y que lo tengamos en casa para darle una calidad de vida. Y nosotros habíamos decidido eso en nuestro corazón, tenerlo acá en casa a mi padre, ya que si eso era el diagnóstico final que los médicos nos daban. Y en realidad nosotros esa noche fue una noche muy triste porque esperando que las cosas se mejoren, más bien se empeoraron las cosas, no sabiendo que Dios estaba actuando de esta manera. Amén. Y al siguiente día cuando fuimos a ver la primera muestra que le hicieron a mi papá, la muestra le salió, nos dijeron en laboratorio que la muestra había salido mal. Y le sacaron otra muestra. En la segunda muestra, antes de que llegue al laboratorio, mi cuñada y yo oramos por esa muestra. Oramos por esa muestra para que Dios haga algo, creyendo en nuestro corazón que Dios estaba haciendo algo. Y fue así, cuando la enfermera ve de que nos señala el tubo, vimos que la sangre no era como las otras veces que habíamos visto una sangre oscura, espesa, era una sangre roja viva, como una sangre que se veía bien. Y nosotros entendíamos en nuestro corazón que Dios estaba haciendo algo, y así fue, amados hermanos. A la hora cuando volvimos por los resultados, el médico nos dijo de que su haga de mi papá de 80 había subido a 216 y que él no entendía cómo a tan rápido había subido. Pero mi hermana le dijo, yo sí entiendo, doctor, le dijo, yo sí entiendo que Dios está obrando. Entonces el médico dijo, no, qué raro, dijo, para mí que se han equivocado en dar los resultados, pero nosotros sabíamos qué es lo que estaba pasando. Hasta que al siguiente día le sacaron otro haga a mi papá y ya de 216 que había salido, su haga subió a 356. Por lo tanto, su saturación había mejorado, su presión se había estabilizado y ya no necesitaba mi papá de esa máscara que le habían puesto, una máscara no invasiva. Los doctores no entendían porque ellos decían que el haga solamente podía subir si es que toleraba el snorkel o esa máscara de oxígeno, pero subió sin que mi papá tolere esa máscara de oxígeno. Y puedo dar la gloria a Dios de que eso subió con la intervención de Dios. Porque Dios, en esa noche, antes de que salga esa muestra, el pastor Daniel nos dijo de que Dios se había agradado y se había complacido con lo que estábamos haciendo nosotros como hijos y que Dios iba a hacer algo, pero no sabíamos qué era. Y era esto lo que iba a pasar, era lo que Dios ya en su corazón, o ya Dios lo había escrito para mi padre, para mi familia. Y así, amados hermanos, vimos la respuesta de Dios. Vimos cómo Dios obró de una manera tremenda, de una manera sobrenatural, en la cual los médicos a las finales dijeron, sí, verdaderamente no entendemos a su edad y con el cuadro clínico que estaba en su contra, cómo se pudo recuperar de manera tan rápida. Y así fue, amados hermanos. Nosotros fuimos a la iglesia, le dimos la honra y la gloria a Dios y mi papá empezó a dar los primeros pasos, empezó a respirar con sus propios pulmones sin necesidad de otra ayuda. Y
está vivo para darle la gloria y la honra a Dios. Mi papá ingresó un 17 de octubre y salió de alta un 28 de octubre. Muchos días de vigilia estuvimos y mi papá salió sano de ese lugar, no con ninguno de los diagnósticos que los médicos habían dado. Finalmente puedo decir 4 cosas: que cuando obedezcamos la orden de Dios, la orden del pastor, la orden del profeta, porque Dios quiere mostrar su poder. Segundo, que todo lo que pongamos en las manos de Dios, Él tiene cuidado de acuerdo a su perfecta voluntad. Y último, nunca Dios va a defraudar la fe de un hombre y de una mujer que le cree. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Oh, un ejército se levanta. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, un ejército se levanta. Somos nosotros, un ejército de los hijos de Dios. Un ejército se levanta. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Es en tu nombre, Jesús, es en tu nombre, nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay salvación, nombre ante el cual toda rodilla se dobla, nombre que hoy confesamos, porque tú eres el Señor y no hay otro Dios. Y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros, Jesús, hoy nos levantamos como un ejército, como el ejército de Dios, de los redimidos, de los victoriosos, porque es tu victoria la que nosotros
que marches porque Satanás está bajo tus pies, que marches porque te ha sido dada autoridad por lo que hizo Jesús en la cruz, que marches declarando que las cadenas hoy son rotas en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos la victoria, tenemos libertad, porque es nuestro Dios el vencedor y declaramos, oigo caer cadenas, oigo caer cadenas, de opresión, de enfermedad se cae, oigo caer cadenas, de oscuridad, de engaño, oigo caer cadenas, abre tu boca, decláralo, oigo caer, se caen las cadenas en el nombre de Jesús, oigo caer cadenas, oigo caer cadenas, solo declaramos, oigo caer. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. En nuestras familias, en nuestra nación, Oigo caer cadenas. oh, somos libres, Oigo caer cadenas. porque Jesús